Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo estoy aquí. Te cuento, ¿vale? Para que te hagas una idea de cómo va. Pilar Enciso y Lauro Olmo lucharon durante varios años para que no los echasen de su casa y el día del desahucio se les ocurrió pintar una bandera de España en la puerta de su casa. Claro, había una norma que prohibía ultrajar los símbolos nacionales y eso es lo que tendría que hacer la policía cuando llegase a echarlos. Durante la huelga silenciosa de los mineros, te cuento que Anita Sirgo y otras mujeres salieron a tirar granos de maíz en los caminos. Y así llamaban gallinas a los trabajadores que no secundaban la huelga. Te cuento que Gonzalo Arias salió a pasear como un hombre anuncio con un cartel en el que pedía que se convocaran elecciones a la jefatura del Estado. Fue inmediatamente detenido. El plan para acabar con la dictadura de Franco lo había escrito en su novela Los encarcelados. Te cuento que esta es la pieza que quiero hacer. Bueno, a ver. Te cuento de dónde viene, aunque no sé si esto tendrá algo que ver con la pieza, con lo que será la pieza, no sé lo que será la pieza. Es decir, te cuento lo que me pasa.
Tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor. Lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo bulevar. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado, ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti. Partimos de una imagen, o mejor, una imagen doble. Los artistas del hambre aparecen a finales del 19, personas que conseguían pasar semanas sin comer, y su ayuno era convertido en espectáculo. Normalmente él o el artista del hambre se encerraba en una celda de cristal y se cobraba entrada para observarle. Y aunque nos parezca sorprendente ahora, bastantes de esas celdas de cristal se colocaban dentro de un restaurante, de tal manera que los clientes comían grandes cantidades de comida mientras la persona en ayuno observaba y era observada en su no comer. Ahora, las ayunadoras o fasting girls contemporáneas, durante sus ayunos, se alimentan de vídeos de tiktokers haciendo mukbang. Y la urna de cristal de las antiguas artistas del hambre ahora es una pantalla que encuadra su imagen en ayuno dentro de ese festín virtual del exceso. Una parte de la sociedad devora y la otra ayuna y observa. Otra fasting girl más conocida, la filósofa Simone Weil, anotaba en sus cuadernos que mirar y comer eran dos operaciones distintas y que había que elegir entre una u otra. Uno come los frutos, otro los mira, decía. El millonario, aviador y productor Howard Hughes terminó sus días en la década de los 70 encerrado en un cubículo oscuro, sin más alimento que las imágenes proyectadas de unas pocas películas que repetía sin parar. ¿Pueden las imágenes alimentarnos? El artista Joan Miró pinta a partir de las alucinaciones que el hambre le provoca. Las imágenes alimentan, el hambre alimenta las imágenes. Para Emmanuel Cochilla, toda ingesta de alimentos es una metamorfosis. Quien come se transforma un poco en lo que es comido. Si aquello que se come es la imagen, quien la consume se convierte también en imagen. Lo que tal vez muestran las fasting girls es una transición, una metamorfosis hacia desaparecer en la imagen pura. Tal vez las imágenes no sirvan como alimento real, pero el proyecto Fasting Girls propone esa posibilidad de forma simbólica. Se trata, en fin, de desmedicalizar el ayuno voluntario de esos cuerpos en metamorfosis, como un síntoma colectivo de la tendencia contemporánea a desaparecer en las imágenes, y asumirla como un proceso conjunto de mutación común.
Ta 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 ta. Qué duro ser un caballero. Tener que batirse en duelo constantemente vestido de lentejuelas. Andar arriba y abajo, tan solo con un caballo y una espada. Tener que abandonar el hogar, la familia, andar en culos. Matar, 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 matar. Morir, morir. Matar, morir, matar, morir, matar, morir, matar, morir. Morir, venerar a tus muertos. Vivir en la búsqueda incesante. Sospechar, sospechar. Sospechar. ¿Ah? ¡Ah! Una pregunta, ¿has encontrado el grial? No, no lo he encontrado. ¿Pero cómo? No puede ser. No existe. ¿Cómo que no existe? Sí que existe. Tráelo, anda. Pero también cabalgar con tus amigos por el campo. Conocer sabios en barco. Hacer nuevos amiguetes. Un poco raros, pero todo bien. Flipar. Tener alucinaciones, que se te parezca el castillo del Grial. Sobre todo, que tu nombre quede para la posteridad. Y ellas, las churris. Decir cosas para conquistarlas que ni tú mismo sabes lo que significan. Morrearte con todo el gusto. Las churris, las pibas, las damas. Ellas son, ay, ellas no pueden tener el grial. Ay, se me ha caído, mierda. Es alemana, es nazi. A la mierda, todo mal, todo mal. Célula tan importante como supone la familia. Yo creo. Algunas veces tú has dicho que podrías haber sido otras muchas cosas, que realmente no tenías una idea muy clara de tu vocación. Por una parte querías ser arquitecto, creo. Sí. Por otra te atraía la pintura. Sí. También cuenta tu madre que te regaló una vez para Reyes un guiñol. Sí. Y que te volviste loco haciendo funciones con el guiñol para tus amigos, sí, ahí, haciendo sí. todos los personajes y todas las voces, ¿no? Sí, sí. De Sí, modo una que manera realmente, intuitiva. si hubieras tenido la oportunidad de estudiar una carrera, pues quizás no tendríamos hoy el gran actor cómico que tú eres. Eso no se sabe, ¿no? No lo sé, no se sabe. A mí me hubiera gustado ser arquitecto. Tenía también cierta proclividad a la cosa del mar, me gustaba el mar, pero hay un contrasentido ahí en esto. Yo no soy un hombre marinero en absoluto, es decir, yo me mareo en una barca, yo me voy, no he hecho novillos nunca, pero la gente que hacía novillos, que era proclive a irse al embarcadero y a coger los remos, yo una vez me parece que fui y me mareé muchísimo. Es decir, que me gusta el mar en función de esa cosa de comunicación que tiene, de expansión, pero no me gusta para vivirlo, para estar dentro de esta incidencia, de esa vicisitud. No como que lleva navegante. el mar. No navegante. Sino como contemplador. No hubiera podido descubrir América nunca. Ya estaba descubierta, ¿no? Había otras Américas que descubrí y esas sí que las has descubierto. Esta es la que... Yo creo que no. ¿No? No acaba uno de ¿No? descubrir. ¿Tú crees que todavía no has encontrado tu... No, faltan así como unos... tu isla o tu 500 tierra o prometida? 600 años todavía. No, tu tierra prometida, ¿dónde está? ¿Cuál es tu tierra prometida?
hay atisbos, hay momentos, hay ¿Sí? ráfagas, hay momentos estelares maravillosos y que Eso donde que hablan uno se ahora de encuentra- realizarse, sobre todo en el sexo femenino, tan adorable, Sí. la gente que se quiere realizar, ¿no? ¿Tú te has realizado o crees que realmente estás muy lejos de esa realización Hombre, nunca personal? se está lejos, ¿no? A veces se coge el cielo ya con las manos, pero luego desaparece, pero luego se vuelve a coger otra vez. En fin, son cosas, Son instantes, son avatares, claro. instantes Fulgores, maravillosos, gratísimos, fulgores rapidísimos, que fugaces. siempre que son válidos, pero que yo creo que nada es eterno, ¿verdad?